Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Esta vez en un lugar diferente, esta vez en este podcast de verano. Tenemos el placer de estar con Harry Bachman. Harry, bueno, primero el agradecimiento especial por haber priorizado hacerla en vivo a la nota presencial y no por ahí como hubiese sido más fácil hacerlo virtual, ¿no? Sabemos que tuviste que venir desde Buenos Aires y bueno, agradecidos por eso y bienvenido al programa. Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme. Es un gusto. Bueno, principalmente nuestro programa trata siempre de eventos deportivos, siempre de cuestiones deportivas, de lo que le pasa al deportista, de lo que le pasa a los entrenadores, de lo que le pasa a los clubes, principalmente en el básquetbol. Ujú. Y, y en este caso vamos a abordar lo que es la kinesiología aplicada al básquetbol, por supuesto en la prevención de lesiones o en el tratamiento de lesiones, porque básicamente el método HTF es un método que es para tratar las lesiones. ¿Por qué no me cuentas un poco cómo es el método HPF? Eh, HPF es un método que nace originalmente para tratamientos neurológicos, cosa que es sumamente interesante porque hoy por hoy se sabe que un deportista obedece a las mismas reglas neurofisiológicas que cualquier otra persona y el entrenamiento, se han modificado mucho los entrenamientos que antes era más resistencia, más fuerza, más cosas. Hoy por hoy se trabaja mucho más sobre una integración neurofisiológica. ¿Qué significa esto? De que trabajamos sobre coordinación, trabajamos sobre integración de movimientos, trabajamos sobre flexibilidad, de repente se trabaja más sobre coordinación que sobre fuerza, y todo lo que nosotros hagamos tiene un sistema nervioso atrás. Es decir, que no hay un músculo de por sí solo no hace nada. Si, no siempre tiene un sistema nervioso atrás que lo manda a hacer. Y ahí está el origen del método. HPF es habilitación postural funcional. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo de que nosotros entendemos o leemos el grado de organización del sistema nervioso según la complejidad de los movimientos de la persona. Ni hablo del paciente, porque como dijiste antes, hay tanto prevención como tratamiento. Nosotros Sí. tratamos de no tener pacientes, sino clientes que donde podemos ayudar a prevenir una lesión. Entonces, entendemos que cuanto más organizado está el sistema nervioso, que significa que cuanto más conexiones, cuanto más aprendizaje motriz, cuanto más complejos son los movimientos. Por ejemplo, una bailarina clásica que de alguna manera tiene que ver con el arte y lo fino de los movimientos de los basquetbolistas. Durante 2 años hace barra y hace postura antes de largarse y hacer una pirueta. ¿Sí? Entonces, necesito mucho aprendizaje postural para poder después convertirlo en un movimiento y un movimiento tan coordinado y tan rápido y tan fino como lo tienen los basquetbolistas. Eh, entonces, no es pura fuerza, hay que tener mucho cuidado con eso, sino hay mucha coordinación. Y la coordinación requiere de aprendizaje y de organización del sistema nervioso. Entonces nosotros trabajamos en realidad a través del cuerpo o de la biomecánica de la estructura de nuestros clientes con su sistema nervioso. Instalamos ahí más o mejores engramas posturales que llevan a una mejor calidad de los movimientos, que a su vez es garantía en gran medida de prevención de lesiones. Qué paradójico, ¿no? Porque, bueno, tanto el basquetbolista como la bailarina necesitan de repeticiones y esas repeticiones te llevan a lesiones.
siempre y cuando la repetición esté hecho sobre un eje mal hecho. Es que no hay deporte de alto rendimiento que no desgaste de sobremanera. Lo ves en los corredores, lo ves en los futbolistas, lo ves en todos. ¿Sí? Es decir, que cada deporte de alto rendimiento tiene una sobrecarga que ya es de más para una estructura a largo plazo. Entonces, ahí vas a pagar un precio. Por supuesto, una bailarina paga un precio, un basquetbolista de alto rendimiento paga un precio a largo plazo. Eso es, yo diría, inevitable. Pero nosotros, por ejemplo, voy un poco a otros deportes porque También, sí, son sí. hasta representativos. En una época vimos muchos, teníamos un consultorio o lo seguimos teniendo cerca de una cancha de entrenamiento de tenis, de alto rendimiento, pero para chicos. Claro, vos tenés un chico en pleno desarrollo corporal y postural, con un brazo estirado, con una raqueta adicional en una pelota que viene a 150 kilómetros por hora. Esto es una palanca extremadamente grande que pega sobre esa estructura. Entonces, cuando además está posturalmente mal alineado, pegas mucho más a una parte de una articulación que la otra y ahí sobrecargas y desgastas en demasía. Entonces, muchas de las lesiones, más allá del desgaste lógico de un alto rendimiento, vienen de malas alineaciones. Muchos chicos, en esto hay que prestar mucha atención, en la primera etapa de su vida deportista, donde muchas veces se sobrecarga por ansiedad, por apuro, por necesidad. Conocemos muchos ejemplos de futbolistas que comen porque están en algún club y se entrenan en vez de una vez por día, 3 veces por día porque quieren rendir y se sobrecargan y se lesionan. Es esa primera etapa, que es una etapa más bien postural, donde los chicos de 8, 10, 12 años, en esa etapa hay que tener mucho cuidado de la calidad, de la calidad postural y de la calidad de los movimientos y menos del rendimiento en sí. Es decir, que ahí se pone el fundamento para sí o no futuras lesiones en gran medida. Y muchos chicos, hemos visto muchos chicos con mucho talento, lo deben ver ustedes también, Sí, sí, sí. que como son muchos, entonces no vemos los que perdemos en camino. Hay muchos que terminan lesionados sin necesidad de lesionarse porque sobreentrenaron en la primera etapa donde es tan importante instalar calidad postural. Nosotros insistimos, pues eso se llama habilitación postural funcional. Es que insistimos mucho en la calidad postural, que asegura al final la calidad del movimiento. Y de vuelta a esto, lo fantástico del basquetbolista, con toda la coordinación, con toda la finura de los movimientos, necesita asegurarlo posturalmente y eso se construye. Eso es un trabajo con tiempo y con mucha paciencia. Bien, ¿qué beneficios tiene el HPF en la prevención o en el tratamiento de las lesiones en el deportista y en la gente en general? Bueno, en la prevención es esto, ¿no? Que tratamos, hoy vimos una niña que dijimos, esta de acá a 10 años, hoy no le duele nada. De acá a 10 años va a tener dolores, molestias por su forma de pararse, por su forma de moverse, por lo que nosotros llamamos el engrama postural. Es decir, que la base, el fundamento. El fundamento del movimiento es la postura y eso hay que construirlo. Hay una buena noticia. La postura se puede modificar durante toda la vida. Así que
todos nosotros que empezamos a tener achaques y cosas, que siempre son el resultado, son, son el resultado lo sé de, por experiencia. sí, ¿no? Que son el resultado de vicios posturales o de vicios de movimiento. Entonces, si yo no voy al eje de la cuestión, si yo tengo una persona que le duele el codo, el hombro, la mano, la rodilla, y voy solamente sobre el dolor de la rodilla, me peleo con el mensajero. El dolor es el mensaje de que algo funciona mal, pero el origen de ese mal funcionamiento normalmente está en el eje. Entonces, en el tratamiento vamos muy al nudo de la cuestión, donde muchas veces, doy un ejemplo fuera de un pie plano. Un pie plano es en el fondo un problema postural. Parece mentira, pero no es el pie. Es toda la cadena muscular que termina en que se me venza el pie y tengo un pie plano. Ahora, puedo meterle un soporte, una plantilla, una cosa y levantarle el pie, pero solamente levanté el pie. Pero toda la estructura que acompaña a eso no se adaptó a que cambie la posición del pie. Entonces, lo que nosotros planteamos es esto. Si yo tengo un problema de rodilla, necesito empezar a verlo desde la central. ¿Por qué sobrecargó esa rodilla? ¿Por qué se come el menisco de esta manera? ¿Por qué está desalineado? Puede ser una cosa estructural que a lo mejor necesita hasta una intervención quirúrgica, pero muchas veces son cosas funcionales. Y si yo no voy sobre esa base funcional, voy a tener el mismo paciente una y otra vez y otra vez. Y esto es lo que explicamos mucho en los cursos, ¿no? Donde si yo siempre tengo que pelear con el mismo músculo, el músculo es un mensajero de algo, tengo que empezar a preguntarme por qué este se acorta tanto, por qué trabaja en demasía, por qué se... Y ahí hay después elementos más biomecánicos, donde flexibilidad. Muchos nos encontramos cada vez más con pibes de 14 años en pleno crecimiento que viven en el gimnasio. Una sobrecarga a los 14 años donde crece la estructura ósea tan rápido que el músculo no llega a sostenerlo, va a sobrecarga en el gimnasio porque le piden o porque le sugieren. Trabajamos con grupos de deportistas en nuestros consultorios donde prestamos mucha atención en esto también. Ojo con las sobrecargas, que no quiere decir que no hagan deporte, al contrario, que hagan... ¿Y qué edad conviene en los chicos o en las chicas hacer un trabajo de gimnasio, en este caso de fuerza, ¿no? Para no entorpecer el, el crecimiento y la posibilidad que tienen bueno, de hacer una mala postura. Básicamente cuando terminan de crecer, así que más cerca a esa edad. Hay una edad vulnerable donde hasta los mismos huesos no terminaron de crecer, donde estructuras óseas sufren cuando sobrecargo. Todo esto, que el entrenamiento, que no quiere decir que no se entrene. Estoy hablando básicamente de las sobrecargas. Eso es Sí. cosa. Entonces, en el entrenamiento se puede favorecer ciertas actividades o ciertos movimientos, ciertos gestos, y lo van a ir mejorando. Pero la técnica después es muy un tema. Así que yo iría más bien hacia el final del crecimiento y no tanto al principio. Bien, y afecta la altura, en caso, bueno, de los basquetbolistas, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente son chicos de 1,80 para arriba y generalmente también, repito el término, son los que más problemas tienen, los más altos, ¿no? Sí, Unos chicos de sí. 14 años que tienen problemas de motricidad para desplazarse dentro de la cancha por ser altos. Sí, porque por un lado que tienen palancas terriblemente largas, esa es una de las razones, que una palanca, te hago un ejemplo,
un brazo extendido, la presión que ejerce ese brazo sobre la articulación, que es un disquito así, es una superficie chiquito, es más o menos el peso del cuerpo. Así que si yo tengo un pibe de 1,80, con 80 kilos, presiona con 80 kilos sobre una superficie de unos centímetros cuadrados. Es decir, que si esto está mínimamente desalineado, me daña, ya de chiquito me daña la lesión. Esto por un lado. Por otro lado, es que el crecimiento, digo excesivo, no excesivo porque sea malo, sino por el crecimiento muy rápido, el crecimiento del cuerpo siempre es óseo. Así que lo que crece es el hueso y cada estirón lleva a una insuficiencia muscular. Es decir, que los músculos no pueden sostener lo largo que se puso el cuerpo. Entonces, hay una etapa donde cuando pegan un estirón, en realidad hay que reajustar la postura para que se sostenga ese esqueleto. La torpeza tiene que ver, es una fantástica pregunta, pero la torpeza tiene que ver con el grado de organización del sistema nervioso. Quiere decir que cuando pega un estirón, el sistema nervioso se tiene que readaptar, tiene que organizar todos esos musculitos para que se sostengan otra vez. Porque si no, aparecen con movimientos torpes. Y esa es la etapa en la cual hay que trabajar mucho más coordinación que fuerza. Ahí se comete muchas veces un error que van a la fuerza y muchas veces con grupos musculares que no les conviene tanto. Así son cosas más técnicas, pero ahí se les puede ayudar muchísimo. Y esto, a los torpes hay que ayudarles con coordinación. Esa es la idea. Bien, y una última y cortita, ¿de qué manera Geben aborda todos estos temas en sus tratamientos, en la posibilidad que tienen las personas de tratarse eh, en- aquí en Geben? Nosotros siempre decimos, en realidad no quisiéramos tener pacientes, queremos tener clientes no en el sentido comercial, sino en el sentido prevención. Y entonces hacemos esto, evaluamos todo esto, lo que hemos charlado, y armamos programas específicos donde vamos básicamente a la prevención. Si hay un problema, tratamos de entender el nudo del problema y trabajamos sobre esto. Quiere decir que a lo mejor viene con un dolor en la rodilla, pero entendemos que la cuestión empieza acá y armamos primero el tratamiento desde lo postural y después vamos a la rodilla. Es decir, que somos muy analíticos, somos muy neurofisiológicos, neurobiomecánicos y armamos tratamientos muy individuales donde hay poco trabajo así a distancia, sino muy mano del terapista encima. Después hay trabajos manuales, tengo que acomodar, nosotros decimos acomodamos el chasis, donde hay que movilizar alguna articulación que está trabado y se hace una mezcla de todo eso. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. De nuevo repito, por llevarse a Córdoba para poder llevar a cabo esta entrevista. La verdad que ha sido un gusto, un placer. Estaremos mucho más tiempo, seguro. Muchas La verdad gracias. que ha sido un gusto, y muchas me gracias. pareció sumamente importante. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, Justo ahí está, el final de este podcast que bueno, lleva un poquito más de tiempo, pero era realmente, como decíamos, importante para que tomen conocimiento y noción de lo que es la prevención de lesiones. Chao, hasta la próxima.